2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Va, bienvenidos a la segunda edición. Bien. Ay, sí, nos portamos recontra bien. Acá más que nunca. Bueno, no se salió al aire o no esa parte, pero sí que nos portamos bien. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo están, compis? Muy bien, ¿cómo estás, Meli? Bien, bien. Viste que tenemos. Hola, Martín, ¿cómo andás? ¿Cómo te va, Meli? ¿Estás medio sordelli, Martín, que te pregunté dos veces? No, decime, ¿qué? No, que Estaba qué con había otra cosa. dicho ese funcionario que está. Después decímelo, no me lo digas ahora. Bueno, pues Ese funcionario que dijiste, ¿qué? Y yo estaba desprevenida. después No. vamos a hablar de eso. Que tenemos que volver a saludar por segundo día consecutivo a Leo Fredes, que es multipremiado por el premio parlamentario. Así es. Claro, tenemos, sí, Leo, Fraquelli. Varios todos, colegas, sí. bueno, el canal también. Sí, pero... varios colegas muy reconocidos, pero Sí. especialmente Leo, que es Leo como Fredes, que nuestra- está, claro, de en esta este edición. equipo, sí. de este riñón. Así es. Es un premio en donde votan todos los diputados, ¿no? Asesores también. Yo tengo que hablar con Di Mauro y después consulto quiénes son los que Hace muchos son años. Cuando yo estaba en La Nación lo recibimos. Mira, Lo recibí también. mira. Él fue de los en premiados. su Pero mirá. momento. Sí, señora. Y nada, es un reconocimiento porque también tiene que ver con los que siguen de cerca la labor Obvio, parlamentaria, ¿no? sí, sí. Tanto legisladores como asesores que votan para ver quién es el mejor medio o el mejor periodista, colega de radio, televisión, gráfica. Yo estoy recibiendo últimamente muchas críticas constructivas de gente que sigue el canal y que dice, la verdad que está bueno esto que ustedes puedan mostrar en vivo el trabajo de los diputados y las diputadas, especialmente, obviamente nosotros cubrimos toda la actividad parlamentaria, pero lo que más hacemos es mostrar en vivo todas las instancias y todo el camino que siguen las leyes y los proyectos, a veces sin llegar a ser ley. El caso de la ley de alquileres fue uno de los casos, Claro. donde acompañamos todo ese proceso y es un tema que nosotros lo seguimos de cerca desde el primer minuto, sabiendo que tenía mucho interés para la ciudadanía. Y me parece que cada vez más se está aprendiendo esto de, creo que en un año como este, de entender que la política es una herramienta para resolver, en el mejor de los casos, la vida cotidiana de las personas. Lo que pasa es que a veces muchos ciudadanos lo que sienten es que la política está sentada como, digamos, Claro, un paso sí. más allá de los requerimientos. Me quedé un poco impactada, ya voy estrictamente a la agenda parlamentaria y quiero saber cuál es su opinión. Sé que no es estrictamente el Congreso, pero bueno, es un año donde está cruzado por las elecciones. Este intendente que salió a usar como herramienta de campaña en Tafí del Valle, que le iba a poner inodoros. Que medio como que seguro que vieron el spot, ¿no? Sí, lo vi. Sí, Qué bueno que eso es, obviamente, no dice inodoros ni sanitarios, dice directamente la acción de lo que uno va a hacer a ese lugar. Pero yo, al principio, obviamente, lo que me causó es como risa, pensé que era en broma, y después dije, también qué loco, como por dónde puede llegar a pasar la agenda política para una localidad, para una ciudad donde realmente, o sea, no tienen algo que es básico para la salud como un baño. Entonces, Claro. viste, como que tiene como un doble impacto ese spot, que está muy bien pensado, porque hoy estamos todos hablando Y de hay esto. imágenes. Y hay además. imágenes, y el tipo como en el barro, y mostrando cómo viven, y está medio descalzo. Y el tipo, bueno, no, el candidato a intendente, incluso que salió a dar notas y demás, pero después cuando le haces un doble clic y decís, pero pará, esta es la vida real, o sea, hay gente que en serio hoy no tiene un inodoro para hacer sus necesidades, faltan muchos inodoros cuando venimos de una situación pandémica donde el principal de los contagios está en el baño, en las condiciones en las que generamos nuestros desechos. Me quedé como muy pensativa, reflexiva sobre eso, ¿no? ¿Qué año para resolver? Bueno, un montón de cuestiones para los argentinos. Bueno, a priori, claro, genera un poco de impacto y hasta incluso uno puede pensar, bueno, hay un uso político de esto, pero después, si vos te pones a profundizar en el mensaje, más allá de, obviamente, que este candidato seguramente quiere ganar esas elecciones,
lo que está mostrando también es un trasfondo real de pobreza. Porque cuando hablamos de pobreza, el INDEC mide solamente pobreza por ingreso. La última medición está hablando de cerca del 40%. En algunas localidades mucho más alto. Concordia, por ejemplo, está en Entre Ríos, es la ciudad más hablando pobre. de casi el la mitad 48%. Un poquito más, creo que 52%. De pobreza. De pobreza, Entonces, sí. pero siempre es pobreza medida por ingreso, es decir, por lo que gana una familia, canasta básica, lo que mide el INDEC. Ahora, este spot que vos mencionás, Meli, te está mostrando otras variables que son las que se llaman variables multidimensionales, que muchas veces toma el Observatorio de la Deuda Social, la UCA, donde toma educación, medio ambiente, vivienda digna, un espacio, alimentación, obviamente, y todas esas variables hacen también a una situación de pobreza que no se mide por el INDEC y que obviamente da mucho más alto si vos te pones a medir las variables multidimensionales. Y esto es lo que está mostrando candidato ahí en Tucumán, me parece. Sí. ¿Qué te provoca a vos? Sí, creo que es una realidad que se vive en muchos puntos del país, incluso sin irse a Salta, ¿no? O sea, también, no, incluso la provincia de Buenos Aires, digo, también sí. La ciudad de Buenos Aires también tiene situaciones así. Sí. De hecho, nosotros, todavía no está el dato del último censo. El último dato, mencionabas vos, Mary, la ley de alquileres, que se debatió en este Congreso, no llegó a una nueva resolución y es una queja, digamos, de la población porque están cada vez más dolarizados sus valores, pero ahí se puso en discusión también que hay un problema de déficit habitacional, como decía Martín. El último dato es de más de 3,5 millones de familias que están con problemas habitacionales, que tiene que ver con falta de servicios básicos. Por ejemplo, cloacas, por ejemplo, gas, el acceso a la electricidad. Veía el otro día también, por ejemplo, Neuquén, que es un lugar donde está Vaca Muerta, donde es una provincia muy rica y que tiene muchos ingresos, y el lugar donde está concentrado Vaca Muerta, que es Añelo, donde las petroleras llevan mucha plata, creo que era un cálculo, no sé, irrisorio la cifra, ahí no hay gas. O sea, en el lugar donde se extrae el gas, las familias no tienen gas en su casa. A ver, es cierto, todavía no tenemos los datos finos del último censo, pero hay una de las preguntas concretamente que apunta a saber dentro de cada una de las casas qué tipo de baño tienen las personas, pues un indicador directo de precariedad. Entonces, ahí donde vos tenés un baño con un techo de lata, te das cuenta que es una familia que en general vive en la pobreza o en la indigencia. Pero sí, a mí me impactó porque a veces cuando uno piensa, pero ¿por dónde pasa la agenda de los políticos y las políticas cuando del otro lado tenés estos indicadores de pobreza, este nivel de crecimiento del empleo no registrado? El resultado termina siendo esto, ¿no? O sea, a cuanto más desapegada está la agenda de las necesidades de la gente, tenés este tipo de spots que primero te terminan causando como un poco de gracia, como de sorpresa, de impacto, y después te dan una tremenda tristeza. Te da una profunda tristeza, pero también decís, che, y tiene que venir un candidato intendente a hacer hincapié en que no tienen baños. O sea, nadie lo vio, nadie lo supo antes, nadie lo advirtió antes, nadie se ocupó de esto antes. Es muy, pero muy triste. Pero en un ratito seguimos con eso porque ya llegó Lu Pecker para charlar con nosotros. Hola, Lu, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿todo bien? Todo bien, muchas gracias. Me alegro. Vamos a hablar de un caso que se está hablando en los medios, pero mucho menos de lo que se debería, y que se convoca a una marcha para mañana a las 10 de la mañana frente a tribunales. Es el caso de María Isabel Esperati. Es realmente conmovedor, tremendo. Es un femicidio Estábamos repasando, porque también, viste, son tantos los feminicidios que uno dice, ¿cuál era este caso? Y lo estábamos repasando con Jessy un ratito antes de venir al aire. Sí, es tremendo. Es realmente tremendo. María Isabel Esperati fue
tuvo un intento de femicidio, una tentativa de femicidio en el 2021. Sobrevivió porque sus hijos la salvaron. Uno de sus hijos se salió de la pieza y fue a luchar con su propio progenitor, que era el que la estaba intentando matar ahorcándola en la cama. Su otro hijo, que en ese momento tenía 15 años, ahora tiene 18, sale de la casa, va a pedirle a una vecina que llame al 911 en Cañuelas. En todo este tiempo, María fue a la justicia, pidió que se caratule como tentativa de femicidio, lo caratularon como lesiones leves, él no fue detenido. Nunca se interpretó como una tentativa Nunca se interpretó como una tentativa, por eso la marcha es frente a tribunales, porque se pide especialmente a la justicia. Y hay un audio conmovedor que ahora lo vamos a escuchar, en donde ella le cuenta al grupo de sus amigas, pero son compañeras de un grupo de ayuda mutua de víctimas de violencia de género, de una organización muy importante que Ayat Balón, que trabaja hace muchos años el tema de violencia de género, lo que había pasado un día antes de ser asesinada, en donde hay una actividad en Cañuelas para prevenir la violencia de género. Ella encara al juez de la causa, le dice que no tiene ni abogado, le dicen, bueno, yo te voy a poner un defensor. Al otro día fue asesinada después de hacer todo, pero todo, como me dijo Rocío Esperati, la hermana, hizo todo bien y sin embargo la mataron. Así que la responsabilidad estatal acá es muy clara. Yo creo que realmente es un caso además para que el Estado argentino termine pidiendo perdón e indemnizando a su familia, porque la inacción estatal es gravísima en este caso. Si quieren, Meli, escuchamos este audio que le mandaba María al grupo de sus compañeras de mujeres que luchan para salir de la violencia de género. Dale, ¿cómo no lo escuchamos? ¿Cuándo van a capacitar a la gente de la justicia, acá en Cañuelas, le digo, porque yo soy sobreviviente de un femicidio y no tengo justicia y vivo amenazada, mi agresor nunca fue preso y tengo que vivir así, no tengo justicia, ya no sé qué más hacer? Les dije, hoy me recorrí todas las instituciones, me fui a la Comisaría de la Mujer, a la Fiscalía, al Juzgado de Garantías, a la Secretaría de la Mujer, digo, y nadie me da una respuesta de nada. Yo vivo atemorizada, vivo amenazada, mi familia y yo, mi agresor nunca fue preso, no estoy siendo defendida como corresponde, no puedo costear un abogado y básicamente el Estado me vuelve a violentar una y otra vez en esta situación. Al final, cuando terminó la charla, pude hablar con el juez en privado, junto con las policías de la Comisaría de la Mujer. Y fue así como el juez me prometió que me iba a poner un abogado de oficio para que me represente en la causa penal, porque le dije que no me sentía representada por el fiscal, porque nunca había cambiado la carátula, que la carátula está como lesiones leves, siendo que esta persona quiso asesinarme. Le expliqué la lógica, le digo, esto no son lesiones leves, y si en todo caso fueran solamente lesiones y no fuera una tentativa de femicidio agravada por el vínculo, le digo, en todo caso serían lesiones gravísimas. Le digo, porque yo a un año todavía sigo con tratamiento psiquiátrico por estrés postraumático debido al intento de asesinato por el cual pasé. No sabía dónde meterse, le canté las 40, le dije un montón de cosas más, que el fiscal no me representaba, que por qué, siendo que esta persona obviamente intentó asesinarme premeditadamente y a sangre fría, no pueden volcarlo en la causa. ¿Por qué no está caratulado así? ¿Por qué no está juzgado así? ¿Por qué yo vivo con miedo, vivo amenazada? Si bien él no se volvió a acercar, ahora su familia me amenaza, me amedrenta a mí y a mis hermanas. Y ellos, o sea, nosotros vivimos con miedo y ellos viven con total impunidad. Qué claridad, aparte. Es realmente para mí uno de los casos más impresionantes de femicidio por la claridad. El otro día de mandarle este audio al grupo de sus amigas, fue asesinada el 16 de marzo de este año. Es realmente espeluznante. Ella dijo, le canté, realmente se me hiela el corazón y se me pone la piel de gallina. Ella dijo, le canté las 40 al juez. No tiene abogado. ¿Por qué? Porque el fiscal no la representa, porque el fiscal es quien tiene que, digamos, defenderla. Pero ¿quiénes tienen defensor oficial? Los que son imputados en las causas, no las que son querellantes. Ahora, acá sí hay una agenda pendiente. Hay no solo una agenda pendiente, sino una deuda que aprueba el Congreso de la Nación, una ley muy importante en el 2015, que quienes son cronistas parlamentarios se van a acordar, porque es la ley por la que se pone el patrocinio jurídico gratuito para víctimas de violencia de género. Esta ley la promueve Juan Manuel Abal Medina en el Congreso de la Nación, es aprobada por unanimidad en el 2015. Hay un hecho simbólico muy importante, que en la visita de Barack Obama, su esposa, abogada, líder mundial, Michelle Obama,
da un discurso en el Centro Metropolitano de Diseño en Barracas en donde felicita a la Argentina, por ni una menos, y felicita específicamente por esta ley. Si esa ley que está aprobada hace 8 años se hubiera cumplido, ella hubiera tenido un abogado o una abogada. No sabemos si hubiera conseguido el cambio de carátula, pero sí que hubiera tenido un abogado o una abogada. Entonces ahí hay, por un lado, un mérito del Poder Legislativo que aprueba una ley, pero también hay una deuda del Congreso que es cómo se hace para que si una ley está aprobada, el Poder Legislativo pueda monitorear con el Poder Ejecutivo que esa ley se cumpla. Pero mira, Lu, también hay como todo un mensaje, ¿no? Porque es verdad, es contrafáctico saber qué es lo que hubiera pasado tristemente con la vida de una persona si hubiera pasado A o B, porque la verdad que la única verdad es que esta mujer hoy está terriblemente asesinada y en realidad fue asesinada varias veces por el Estado, por su exmarido, por ese juez. Pero en realidad hay un mensaje. Si vos no estás promulgando realmente esa ley, si no le estás dando a las mujeres todos los recursos para que puedan defenderse de la violencia, en realidad las estás dejando desamparadas y les estás diciendo, no importa lo que pasen con ustedes, porque cuanto menos son algunos golpes que llevan sobre sus caras. La verdad es que no les importa. No es una agenda que les importe. Completamente, Meli, mira. Y es un mensaje en sí mismo para los violentos. Absolutamente. No sabemos, por supuesto, que todas las vidas se pueden salvar. Hay muchas muertes que uno dice, bueno, a ver qué se puede hacer o qué no. Esta muerte era una muerte evitable. Pero y a María había que haberla salvado. Fue y habló con el juez cara a cara un día antes de ser asesinada. Iba cada día a la fiscalía. Entonces vamos a repasar un poco con algunas placas. ¿Qué leyes hay y qué normas se tienen que implementar? Por un lado, la marcha es mañana a las 10 en tribunales porque la mayor demanda es a la justicia. Aunque también el Poder Legislativo puede sancionar más leyes, pero yo creo que hoy la mayor deuda, digamos, del Poder Legislativo es ver qué mecanismos se implementan para que las leyes que se aprueban se cumplan. O sea, mecanismos de garantía de que lo que hace bien el Congreso se cumpla. El Poder Ejecutivo tiene deudas, también tiene deudas pendientes. Hoy hay que organizar la lucha contra la violencia para que no haya cuestiones aisladas, burocráticas que impiden la protección a las víctimas. A ver, la primera ley es para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Es una ley fundamental, la 26485, que se aprueba en el 2009. Esta ley es importantísima, pero lo que pone es la famosa perimetral. Esta perimetral, si es solo un papelito, se sopla y no sirve de nada. Entonces me parece que o hay que garantizar por ley, hoy hay tecnología, todas y todos aplicamos tecnología permanentemente a nuestra vida. Bueno, básicamente lo que hay que aplicar son las tobilleras electrónicas o se llaman dispositivos duales. ¿Por qué? Porque no es el botón antipánico. Que tiene que aplicar la mujer si es que tiene tiempo. Exacto. Para poder oprimir y presionar. O sea, está al revés, hay que poner la mirada en el violento, no en la violentada. Exactamente. Tienen, en un caso de tentativa de femicidio, que él ya intentó matarla, tienen que monitorearlos. Hay casos en donde tienen que estar detenidos, porque la detención, por supuesto, no tiene que ser la primera instancia, pero si hay una persona que puede llegar a asesinar, tiene que estar detenida, porque lo importante es salvar a la mujer. Tenía custodia policial, pero el policía le dice, yo no puedo pasar acá, como mucho puedo dar varias vueltas. Bueno, esa inacción policial tampoco sirve, porque no es que a una mujer la pueden matar porque no hay policía suficiente. Si el caso es de altísimo riesgo, tiene que tener custodia. Una cosa importante es que esta medición, cuando yo te digo altísimo riesgo, si uno va a las oficinas de violencia doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, califican las causas de bajo riesgo, de mediano riesgo, de alto riesgo, de altísimo riesgo. Bueno, las causas caratuladas como de alto o altísimo riesgo tienen que tener protección real, no simbólica, porque si no vos le decís a la mujer, venga, denuncie en este escritorio y quede expuesta a ser asesinada en su casa. Entonces es más grave decirles que denuncien y no protegerlas que decirles directamente que quedan desprotegidas. Me voy a hacer una misma pregunta, que ya me la hice con otros temas. Si vos tenés una cámara que te permite ver adentro del vidrio de tu auto, si estás agarrando tu celular, si te estás sacando un moco o si le estás charlando y de qué estás hablando más o menos con tu acompañante. La tecnología está al servicio de esas cosas porque son recaudatorias. Sí. Pero no está al servicio de, por ejemplo, poner una cámara que monitoree. Ni siquiera no querés poner un policía porque no hay. Pone una cámara que monitoree. Sí, eso es la tobillera electrónica que tiene que monitorear. ¿Qué hace? Porque entonces nos siguen matando y no les importa. Exactamente. Yo creo eso. En San Martín hubo una prueba piloto de tobilleras electrónicas. ¿Qué detectaron? Que los agresores no frenan su agresión. Porque el parámetro, una de las diferencias con los femicidios de otros delitos,
yo creo que solo puede ser comparado a actos terroristas. ¿Por qué? Porque el que está dispuesto a matar a una mujer está dispuesto a cualquier cosa, incluso a perder su vida. Por eso hay un 20% de suicidios post-femicidio. Entonces, es tal la voluntad de hacer daño que lo hacen aunque tengan la tobillera electrónica. Ahora, la tobillera electrónica bien aplicada sí previene los femicidios. ¿Y qué pasa con los refugios, no? También, porque, o sea, es un reclamo cuando hay situaciones de tanto riesgo. Debería haber refugios suficientes para que las mujeres puedan, que además no se conoce el domicilio de esos refugios, justamente para que el agresor no pueda acercarse, no pueda... Ahí pasan dos cosas diferentes. Con las tobilleras electrónicas o dispositivos duales, lo que sí voy a contar es que lo tiene que pedir la justicia. En este caso la justicia no lo pidió, por eso la responsabilidad es claramente de la justicia. Al margen, la verdad es que el dispositivo de tobilleras electrónicas hoy no está difundido, depende también de las policías locales, ¿no? Porque tiene que ser monitoreado en el territorio. Entonces tiene que haber una gran campaña de reparto, de capacitación en la justicia para que lo pidan, de compra, de licitación de tobilleras electrónicas o dispositivos duales, de capacitación en las policías, y hasta ahora depende del Ministerio de Justicia. Entonces tiene que depender del Ministerio de Mujeres porque algún organismo tiene que centralizar la lucha contra la violencia. En relación a los refugios, en la Argentina hay desde el macrismo que se adeudan que se construyan más, ya no son, digamos, secretos como eran antes en algún momento. Hay algunos que funcionan más mal y terminan siendo más carcelarios. Hay mujeres que no pueden estar todo el tiempo dentro de un refugio porque, por ejemplo, María llevaba a sus hijos al colegio. O tienen un trabajo. Trabajaba en un puesto en San Telmo donde ahora se le ha hecho un santuario, etcétera. No son la mejor solución, pero en casos de extrema gravedad tienen que existir, tienen que estar en buenas condiciones para que las mujeres un tiempo puedan estar blindadas y protegidas. No son la mejor solución, pero tienen que existir. Después, el patrocinio jurídico gratuito que hablábamos recién. Fundamental. También depende del Ministerio de Justicia de la Nación. Bueno, yo creo que hay que centralizar. Hay una gran campaña de algunos sectores políticos. Bueno, Javier Milei dijo que no habría más Ministerio de las Mujeres. Horacio Rodríguez Larreta dijo que sacaría el Ministerio de las Mujeres. Es un debate político en la Argentina. Yo lo que creo es que hay que fortalecerlo y mejorarlo, pero las políticas contra la violencia tienen que quedar centralizadas. No puede depender un área de un ministerio y de otro, porque si no se burocratiza y no funciona bien. El patrocinio jurídico gratuito se tiene que cumplir. Una mujer... Es una locura. No puede no tener un abogado cuando la ley se lo garantiza desde hace 8 años. Y cuando además parte de la violencia que ejerce el violento es una violencia económica. Entonces, esta violencia, a diferencia de otras violencias, de otros tipos de crímenes, esta violencia además está atravesada por una violencia a donde específicamente a la mujer, en la gran mayoría de los casos, se la castiga económicamente y se la deja en una situación de extrema vulnerabilidad porque es parte del ardid que implementa el violento para que esa mujer quede todo el tiempo subsumida a su lógica. Completamente. Le cortan muchos recursos o posibilidad de trabajar. Entonces, ¿qué bolsillo va a tener una mujer en general, qué bolsillo va a tener una mujer para ver encima de contratar un abogado? Encima con lo que significa para la mujer romper y decir, che, yo lo voy a denunciar, aunque sea el padre de mis hijos, lo tengo que denunciar. Bueno, la familia del agresor le había pedido que por los hijos no haga la denuncia. Ella lo hizo igual. Rocío Sperati, que es la hermana, me decía, otras mujeres vuelven. Cuando una mujer vuelve no hay que juzgarla. Es la lógica, ¿no?, de la violencia. Ahora, ella no volvió, ni se dio las presiones, fue a la justicia, pidió ayuda. Un abogado privado le pedía $5.000. $5.000, cuando la ley garantiza desde el 2015 que tiene que tener un abogado. Pero por eso digo ahora, desde el punto de vista legislativo, la ley salió, se promulgó en el 2015, entonces desde ese entonces hasta ahora es potestad o facultad y o responsabilidad del Poder Judicial de poner en práctica esta ley. Digo. La responsabilidad del Poder Ejecutivo está en manos del Ministerio de Justicia de la Nación. O sea, el patrocinio jurídico depende del Poder Ejecutivo. No, en este caso, si bien también, ¿no?, tiene que haber, por supuesto, el Poder Judicial tiene que poner más recursos, porque este juez le dijo, te voy a poner un abogado.
se lo dijo el día anterior. Entonces tenía posibilidades de generar acceso a la justicia. Ahora, en este caso, la deuda, vamos a decirlo muy claramente, es del Poder Ejecutivo. Es del Ministerio de Justicia, que primero preparó un modelo piloto, después dijo que iban a poner 2 abogados por provincia. Imaginémonos el territorio de la provincia de Buenos Aires. Eso nunca se cumplió, digamos. No se cumple, no se cumple. El problema está en la autoridad de aplicación. Siempre en todas las leyes, cuando se aprueban en el Congreso, dice, bueno, la autoridad de aplicación es tal o queda en manos del Poder Ejecutivo decir quién va a ser la autoridad de aplicación. Hay algunas leyes... Podía ser la autoridad de aplicación podía ser del Poder Judicial. En este caso es el propio Poder Ejecutivo. Ahí no depende directamente del Ministerio de Mujeres, sino del Ministerio de Justicia. Es un laberinto que me parece que, además, digamos, es un laberinto burocrático que hay que terminar y que hay que organizar la lucha contra la violencia para que no se diga esto depende de tal y esto depende de cual. Con las tobilleras electrónicas pasa lo mismo. Lo tiene que pedir la justicia, que no lo pidió, y lo tiene que entregar al Ministerio de Justicia. Pero finalmente, lo razonable sería que sea del Ministerio de la Mujer, ¿no? Yo creo que el organigrama tiene que cambiar y que tiene que quedar organizado dentro del Ministerio de la Mujer de la Nación y de las provincias y de las localidades, ¿no? La aplicación directa, promover el uso de tobilleras cuando hay peligro altísimo, claramente. Dentro del Congreso de la Nación, que vamos a decir, dentro de los 3 poderes, el que más ha avanzado en los derechos de las mujeres o en la lucha contra la violencia es el Poder Legislativo. Pero yo sí creo que se tendría que generar, que ha pasado con algunas leyes, con la ley de trata, me acuerdo, por ejemplo, que hubo una comisión de monitoreo de aplicación de la ley de trata, se tendría que monitorear el cumplimiento de las leyes, y muy específicamente la de patrocinio jurídico gratuito, que es una ley que no se cumple. No, yo estaba pensando también, digo, en este caso, digamos, donde se exhiben todas las insensibilidades para esta temática, pero además esta mujer, con todo con lo que muchas otras no cuentan, que fue con el coraje y el atestiguamiento de sus 2 hijos. O sea, sus 2 hijos fueron testigos que su papá, no es que se le escapó un chancletazo, se le escapó porque tenía un mal día, la quiso matar, estoy diciendo recontra irónica. Le quedaron las venas salidas, le quedaron los ojos con sangre. Soy explícita porque es una situación que llega al femicidio y que la justicia subestima. Pero y está bien que seas explícita, porque los médicos legistas justamente son explícitos y lo que tienen que hacer es evaluar el cuerpo de la denunciante y ver entonces digamos, qué carátula le ponen a eso que están viendo en el cuerpo de una persona. Esta mujer sobrevivió, o sea, estaba su propio cuerpo para poder contar, estaba su propio testimonio, el testimonio de uno de los hijos que va a pedir ayuda a un vecino, estaba el testimonio del vecino, sí, vino el pibe y me dijo que la mamá la estaban matando, la estaban ahorcando. No le alcanzó a la justicia. Exacto, no le alcanzó a la justicia. Otras mujeres no tienen ni siquiera eso porque las matan. Y vos fíjate la metáfora que realmente me parece conmovedora. La primera vez, en el 2021, ella no muere porque la salvan sus hijos. Ahora, el 16 de marzo del 2023, ella muere para salvar a sus hijos. ¿Por qué? Porque estaba en el auto llevándolos al colegio y ve que estaba el agresor con un arma. Entonces, ella sale del auto para que él no agarre y les dispare a sus hijos de 15 y de 18 años. Y vamos a decir algo más. Él no pasa alimentos. Tampoco hay un abogado del Estado para defender una mujer en condición vulnerable que trabajaba, hacía tejidos y los vendía en un puesto de San Telmo, donde, como les digo, y pueden pasar este domingo, el próximo, ya se armó un santuario en homenaje a María. Pero además él pedía la revinculación con sus hijos, siendo alguien que, por supuesto, sus hijos no lo querían ver porque había querido matar a su mamá, y hoy es un hombre que le quitó a su mamá. Terrible. La jueza de paz había dicho que si, a pesar de esto, recordemos que otra de las leyes que vamos a contar, qué leyes se implementaron, uno de los cambios legislativos es que pierden lo que llamábamos antes la patria potestad, ahora con el nuevo Código Civil la responsabilidad parental, quienes cometen femicidio, tentativa de femicidios o casos muy graves, ¿no? Esto ha cambiado a partir del caso de Maricel Zambrano, que es una mujer jujeña a la que matan y que el femicida pide la tenencia de la hija y que la cría su abuela. Es el caso que lleva como homenaje el conteo de femicidios de la Casa del Encuentro su nombre, y esta es una de las leyes que han cambiado. Entonces eso también se tiene que aplicar y tener en cuenta. Otra ley que es importante, la ley Brisa, genera una asignación
asignación que es similar a una jubilación mínima para hijos e hijas de víctimas de femicidio. Bueno, en este caso, ¿qué pasa? Los está cuidando la hermana, Rocío, pero hasta que la justicia no da la guarda definitiva, no les otorgan la ley Brisa. Eso también se tiene que acelerar tanto por la legislación como por lo administrativo, que es en ANSES, porque además hay un chico de 18 años que por supuesto que no se va a sustentar solo y que a partir de esa edad lo pueden dejar sin el beneficio, digamos, de la ley Brisa para acompañar la crianza en una situación crítica. Y después no se puede esperar hasta que la justicia se digne a hacer el trámite de la guarda definitiva a cargo de la hermana, porque además ya había muerto su mamá, su papá y otro hermano. De hecho, María le había dicho a su expareja, yo me puedo separar de vos porque yo ya enterré a toda mi familia, así que me di cuenta que puedo sola y no tengo por qué soportar la violencia. O sea, ese no era el padre de los 2 hijos. Sí, era el padre de los 2 hijos, pero había muerto el papá de María, la mamá de María y un hermano. Entonces María, ante tanto dolor, claro, al poder enfrentar esas situaciones, le dice, yo no voy a soportar tu violencia porque yo ya me di cuenta que puedo sola. Y él le dijo, yo te puedo matar cuando quiero, y lo cumplió. Y lo cumplió. Y lo cumplió. Como la gran mayoría de los femicidas. Exactamente. El femicida no se levanta un día siendo femicida. Es así, la violencia es algo que se construye y deja marcas y deja señales y ella tuvo una claridad y un coraje. Y un coraje, porque, digamos, en todo momento sabía que también estaba en riesgo, además, la vida de sus hijos. Lo sabía perfectamente. Exactamente. Vamos a contar que alguna de las leyes que se tienen que implementar es la tipificación de femicidios, que se aprueba, por supuesto, en el Congreso de la Nación, que agrava la situación del femicidio, justamente por esto, porque hay una reacción que es, yo te puedo matar y te voy a matar, ¿no? Una persona ante otros delitos no dice, no sube la apuesta personal. El femicida tiene una composición, ¿no?, de odio hacia la mujer, de demostrar superioridad, poder, de que es un objeto de él, que es capaz de hacer cualquier cosa. Entonces la tipificación sirve para eso y la tipificación de tentativa de femicidio también sirve para eso y por eso la protección tiene que aumentar. Hablamos de la ley Brisa, también una ley muy importante que ayuda a los huérfanos y huérfanas de femicidio. El 56% de los chicos solamente desde que empezó el año en el monitoreo de la Casa del Encuentro son menores de edad que se quedan sin madre y es realmente un tema muy, muy grave en donde la ley Brisa funciona. Es un reparo para que puedan seguir con su educación, con su vida, con su salud, pero esa ley tiene que implementarse más velozmente para que también las dilaciones judiciales no los dejan de Para complementar esto, digo, hoy se está debatiendo en el Senado la ley Lucio, la ley Lucio. A raíz del crimen Lucio Dupuy, para que médicos o padres puedan llevar adelante denuncias de maltrato y en caso de violencia infantil, ¿no? Claro, bueno, sabemos que también fue lamentable que en la última sesión no se aprobó la ley Lucio, que más que nada es de capacitación, lo hablamos durante varias columnas. Hoy ya, por supuesto, que los profesionales de la salud y los docentes tienen leyes que no solo los protegen para denunciar, sino que los obligan a denunciar, ¿no? Yo vuelvo a resaltar que en el caso de Lucio realmente hay una enorme responsabilidad del sistema de salud que vio el maltrato y el abuso y no denunció. Pero es una capacitación que es necesaria para implementar igual que la ley Micaela. Lo que no pueden hacer ninguna de las leyes de capacitación es ser escudos, porque en Cañuelas le dijeron, nosotros ya hicimos la ley Micaela. ¿No? Hablé la semana pasada con Yuyo García, con el papá de Micaela. Es muy importante la ley, es una ley muy esperanzadora porque genera un cambio social. Ahora, ninguna ley que capacite puede ponerse como excusa para no proteger debidamente a la víctima, ¿no? Por ejemplo, lo habían mandado a un dispositivo para varones. Yo creo que hay varones que a lo mejor cometen delitos leves que un grupo de varones puede ayudarlo a salir de la violencia y que no se tenga que llegar, por ejemplo, a una pena privativa de la libertad. Pero una tentativa de femicidio no es para mandarlo a un grupo. Justamente para que funcionen esos grupos tienen que ser situaciones adecuadas y no excusas para que alguien pueda matar. No, totalmente. Además ahí yo a veces lo comparo, también vos lo comparabas con el terrorismo, me parece espectacular y también es comparable con algunas cosas que uno escucha respecto del narcotráfico, ¿no? Que ya que hablamos un poco de la agenda de acá, nos hemos ocupado bastante de ese tema. Es un tipo de crimen muy particular.
a donde sí o sí tenés que incorporar la perspectiva de distintos actores sociales. O sea, si vos pretendés solamente inyectar dinero en un ministerio que se llama Ministerio de la Mujer, pero no incorporás que la mujer te dice, mirá, yo la verdad tengo un botón antipánico. La gran mayoría de las mujeres que tienen un botón antipánico cuentan que no siempre se sienten seguras para presionarlo, no siempre tienen el tiempo para poder dar aviso que están en una situación de peligro, no quieren dar una falsa sensación de que están amenazadas, entonces no saben si es su fantasía o de verdad, entonces dudan y en esa duda las terminan matando. Entonces, en la medida en que no incorporen a las víctimas en este proceso de poder encontrar cuál es la manera de, en definitiva, que disminuir la cantidad de asesinatos. Sí. ¿Cuántos asesinatos tenemos? Los mismos de siempre. Bajaron, bueno, ahí hay unas discusiones sociales que también es importante aclarar. Según el monitoreo del año pasado de la Corte Suprema de Justicia, los femicidios bajaron un 8%. Que bajen es importante, pero se pueden bajar mucho más y el crimen de María lo demuestra. Se tienen que bajar con políticas concretas de prevención. Te voy a contar algunas de las acciones que hay que implementar para bajar los femicidios. Porque los femicidios no van a bajar solos. Van a bajar si a las mujeres se las protege. Digo así porque se dice, vos no podés pasar. Es como si fueras un juego imaginario que le dicen al agresor, mira, vos no podés pasar de acá. El agresor no se va a quedar sentado brazos cruzados porque le va a hacer caso al Estado. Hay que blindar, hay que ponerles un escudo a las mujeres. Sin escudo las van a matar. Entonces es importante que el Estado construya ese escudo para proteger a quienes denuncian. A ver, algunas de las medidas para implementar para prevenir femicidios. Hay que calificar a las causas sin subestimar a la víctima. No se puede decir que fue solo lesiones, una tentativa de femicidio, porque no me dice el riesgo y porque no generás acciones para proteger a la víctima que necesita... Claro, que es una sobreviviente. Sobrevivió una vez. Ahora, dos no hay milagros en esto. Si hay tentativa de femicidio, no se puede calificar como lesiones. Entonces, no se puede minimizar a las acciones de violencia porque se pone en claro riesgo a la víctima y esto claramente es una responsabilidad del Poder Judicial. Vamos a ver las otras medidas que podemos implementar y que claramente se desprenden de este caso para pedirle acciones concretas al Poder Judicial y también, por supuesto, a los otros poderes del Estado. Y una violencia a la que la gran mayoría de nosotras no estamos exentas. Digo, no tiene distinción de raza, de clase social, de educación. La verdad es que no sé si, bueno, vos, Lu, obviamente sí. Si alguna vez tuvieron, no alguien periodísticamente, alguien muy, muy cercano que haya sufrido violencia de género o alguna historia personal. ¿Qué es lo que más escuchás del otro lado cuando por fin se sabe? Uy, pero qué loco, pero qué, y ella no sabía, pero siempre la mirada está puesta, pero ¿cómo no avisó? Porque no, porque justamente lo que le pasa es que el violento la silencia, lo oprime, entonces basta de poner la responsabilidad o la carga de uy, no te puedo creer, qué loco que se haya enamorado de esa persona, no les ha completamente pasado. O sea, bueno, murieron desde que empezó el año, digamos, ¿no? Desde el 1 de diciembre hasta ahora, 77 mujeres asesinadas por ser mujeres, ¿no? En situaciones de femicidio, el 60% por sus parejas o exparejas. 9 habían denunciado. Hay que fomentar que las mujeres denuncien, pero para fomentar que las mujeres denuncien, el Estado tiene que protegerlas. María era una de esas 9 mujeres. Y facilitar también, ¿no? Esas denuncias, porque muchas no denuncian quizás porque se encuentran con muchos obstáculos, tramiteríos, hay obstáculos judiciales, hay miedo a no poder mantener a sus hijos, exacto, hay miedo al que dirán, hay muchos obstáculos para poder denunciar. Porque la mujer que pasa por violencia también tiene todo una búsqueda personal después de decir ¿qué hice yo que me creí que me merecía esto en mi vida? Y hay toda una búsqueda también emocional y personal que puede llegar a ser una barrera muy concreta para que esa mujer rompa el silencio. A veces no por amenaza del violento, sino por su propia condición de mujer violentada. Decir, no, bueno, esto es mejor, no lo cuento, no lo denuncio, o ya está, o es parte de mi pasado. Por ejemplo, en el caso de que puedan sobrevivir una situación de violencia, ya está, es parte del pasado total. Yo voy a sanar esto y tal vez si esa mujer que es sobreviviente de violencia denuncia, le salva la vida a otra.
Por supuesto. Vamos a decir algunas, Meli, de las otras medidas que pensamos, ¿no? Poner perimetrales que se cumplan. Hay algunos proyectos en el Congreso para unificar las sanciones a quienes no la cumplen, que eso es algo importante. Hoy las perimetrales son simbólicas si no las cumple nadie, ¿no? O sea, vos no podés acercarte a María a más de 200 metros, de 500 metros, no puedes acercarte a su casa. Eso hoy no lo cumple porque es una cosa simbólica que no tiene ningún valor real. Al violento le importa 3 pepinos la norma. Si lo sancionaron tampoco, pero sí es importante decir, si alguien rompió la perimetral, bueno, ahí sí que vaya detenido porque quiere marcar un peligro y eso sí puede legislarse desde el Congreso de la Nación. Hay que poner diagnóstico de riesgo y unificarlo en toda la Nación. Digamos, la técnica está en las oficinas de violencia doméstica de la Corte Suprema. ¿Es alto o altísimo riesgo? Bueno, entonces ahí se aplican determinadas medidas que hay que aplicar. Si el riesgo es alto o altísimo, hay que garantizar protección a la vida, ¿no? De formas efectivas y de la forma que sea. Incluso formas que a lo mejor hoy, como vos decías, con nuevas tecnologías pueden ser superiores a las que conocemos. Si querés vemos algunas más, pero... Por ejemplo, utilizar el botón antipánico, dispositivos duales y tobillera electrónica. Yo creo que la tobillera electrónica o el dispositivo dual, que es que ella tiene el botón y él está monitoreado por la tobillera electrónica, es realmente la herramienta más efectiva. Pero hoy son escasas las que están disponibles y es escaso su cumplimiento y no la efectividad en que no sirvan, sino la efectividad en el uso para prevenir femicidios. ¿Son caras las tobilleras? Bueno, por supuesto que requieren un presupuesto tecnológico importante y además una capacitación local, porque no es que vos las repartís, sino que digamos, quien tiene que monitorear, por ejemplo, ella vive en Cañuelas, el monitoreo tiene que ser de la comisaría de Cañuelas. Entonces es caro y es compleja la implementación y la capacitación que requiere con las policías locales. O sea, requiere infraestructura, tecnología, presupuesto y capacitación policial, pero hay que hacerlo. Como vos decías también, ¿no? Cuando lo tienen que hacer para recaudar, para controlar, para otras cosas, la tecnología se implementa. Bueno, en este caso se tiene que implementar porque es una forma de proteger a las mujeres del femicidio. Hay que implementar el patrocinio jurídico gratuito y poner a disposición de la víctima un abogado o una abogada y también las medidas de protección a las víctimas tienen que quedar unificadas en un solo organismo porque no puede haber distracción burocrática cuando se trata de salvar la vida a las mujeres. Sí. Sí, interesante todo lo que traes. La verdad que a veces yo siento que estamos un poco anestesiados como sociedad, Lu, y que solo cuando algún hecho muy puntual nos sacude y nos hace salir una vez más a la calle y a decir, bueno, hasta acá. Creo que lamentablemente logramos instalar este tema en la agenda pública cuando fue la primera marcha Ni Una Menos, cuando todas dijimos basta, y lamentablemente esa fuerza, digamos, que tuvo esa primera movilización, ese primer despertar y ese primer límite que como mujeres en la sociedad dijimos no queremos que nos maten más solo por ser mujeres, tristemente empezó a perder fuerza porque ves, hay casos que dicen, pero ¿cuál era? ¿Pero cómo se llamaba? Pero no me acuerdo. Entonces, o decís vos, temas que por ahí se los lleva la ola mediática y se pierden en otros que también son importantes, pero pierden la fuerza y como pierden la fuerza, duermen ahí, digamos, cosas que ya están aprobadas y que se trata nada más de reactivar un poco. Así que gracias por traer estos temas. Completamente. Mañana a las 10 de la mañana, Justicia por María, la marcha convocada por familiares y amigas frente a tribunales. Bien, gracias Lu, muchas gracias. Vamos a estar obviamente también acompañando eso. Bueno, también hemos hecho un resumen ayer, aunque sea desde lo verbal, todo lo que dejó la Comisión de Juicio Político que sucedió esta semana, a donde se siguieron escuchando testimonios vinculados a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de morigerar las penas de por lo menos uno de los represores, que fue el caso Muiña. Se escuchó la voz de Estela de Carlotto, se escuchó también la participación del ministro Garabano y la participación de los periodistas. ¿Con qué te quedas de lo que pasó ahí en Juicio Político? Y creo que de los periodistas me pareció un dato relevante que incorporen como un antecedente del fallo Muiña, que Estela de Carlotto también lo planteó, el caso Fontevecchia. ¿Qué es el caso Fontevecchia?
Vecchia se fue contra la editorial Perfil durante el menemismo. O sea, el propio presidente de ese entonces denunció a la editorial Perfil por haber publicado que tenía un hijo no reconocido, el expresidente Menem. Y lo que resuelve, o sea, se condena a la editorial Perfil, y después la Corte, a pesar de tener un pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que vuelva atrás con esa pena, la Corte dice: yo puedo no avalar o no acatar lo que me dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso es unos meses nomás antes del fallo Muiña. Y los organismos de derechos humanos y varios periodistas que estuvieron este martes dijeron: esto fue un antecedente para que la Corte diga puedo acatar o no lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, se le cuestionó un poco también como la modalidad que sigue llevando a cabo bueno, la diputada Aguilar como titular de la Comisión de Juicio Político, que creo que hace un esfuerzo muy importante por estar muy atenta a la manera en la que se formulan las preguntas y que no haya ahí ningún tipo de condicionamiento, que se explicaba que, sobre todo en algunas preguntas que le hacían al exministro Garabano, si contiene en esa pregunta alguna afirmación, y ese testigo contesta por esa pregunta, también está dando por cierto todas esas afirmaciones que están incluidas dentro de la pregunta, y eso sería algo por ahí incierto o impreciso en la respuesta, porque por ahí la persona que responde como testigo está contestando exclusivamente a la pregunta sin advertir que todas aquellas cosas que se incluyeron como statements o como cosas, digamos, indiscutibles, en realidad no está, al contestar afirmativamente, asintiendo a todo lo que incluye esa pregunta. Me parece interesante también como para estar también nosotros como sociedad atentos a todo lo que está pasando, ya que se transmite en vivo. Y ahora las próximas reuniones pasarían con otros temas, con el tema de la obra social. Obra social, sí, de supuestas irregularidades en la obra social del Poder Judicial. Sí, y nos vamos a seguir ocupando porque también tenemos ahora en un rato más seguramente confirmado quiénes van a ser las personas que empiezan a ser citadas como testigos, que también se aclaró que muchas veces va un testigo que es importante, vamos a suponer el exministro Garabano, y claro, se lo cita por el fallo del 2x1, pero si de pronto ocurre que aparece una pregunta que se considera pertinente, también relacionada con alguno de los otros expedientes, y se la quiere formular, tampoco es que está mal hacerlo, porque ahí explicaba la titular de la comisión que eso se llama economía del proceso. O sea, si yo ya tengo ahí una persona que es importante, no la puedo citar dos veces, claro, solo porque por lo que se le va a preguntar no tiene nada que ver con el motivo con el que fue citado. Pues tampoco es que no tiene nada que ver, tiene que ver con cosas que van a suceder más adelante o que ya sucedieron. Pero lo hace un poco desordenado, es cierto. Eso es cierto. Bueno, y el otro tema que ayer fue muy breve, la Comisión de Defensa, con este tipo de ejercicios compartidos o comparados que se hacen de tropas nacionales que tienen que ir hacia otro país para hacer algún tipo de ejercicio militar, o a la inversa. Martín tiene más información sobre esto. Bueno, Meli, específicamente nos metemos en la agenda legislativa que tiene que ver específicamente con Fuerzas Armadas y todo lo que tiene que ver con defensa nacional. Ayer hubo una reunión de la Comisión de Defensa, precisamente, sí, en donde se emitió dictamen por consenso, por supuesto, del proyecto de ley del Gobierno Nacional que solicita al Congreso autorización para el ingreso al país de tropas extranjeras y las salidas de fuerzas nacionales para realizar ejercicios militares combinados. ¿Por qué la importancia de esto? ¿Por qué la premura de los legisladores por tratar esto cuanto antes? Bueno, hay ejercicios militares conjuntos entre la Argentina y otros países que se desarrollan con un calendario, con una agenda prevista, y hay todo un cronograma que se va llevando desde el Ministerio de Defensa a lo largo del año y que hay que ir cumpliéndolo porque obviamente esto implica movimiento de tropas, movimiento de equipamientos, aviones o a la inversa, movimiento de aviones desde Argentina para otros países o de otros países para que ingresen a la Argentina y para realizar esto. Si no hay una ley que contemple este movimiento
y esta facultad, autorización del Congreso al Poder Ejecutivo para que se realicen estos ejercicios no se pueden hacer. Con lo cual, si no se aprueba, por ejemplo, caso concreto, ahora dentro de 2 meses hay uno de los primeros ejercicios militares, si no está esta ley, va a tener que suspenderse, cancelarse o postergarse. Y eso implica, en términos de acuerdos bilaterales, bueno, problemas, ¿no? Implica gastos que se tenían previstos y no se hacen, o gastos innecesarios que se hicieron y ya no se pueden volver atrás, con lo cual es importante esta ley que salga aprobada cuanto antes del Parlamento. Vamos a la segunda placa. La comisión que preside el diputado del PRO, Alberto Asef, bueno, aprobó el texto que justifica que la práctica de ejercicios combinados de este tipo es una herramienta fundamental que permite robustecer el adiestramiento y entrenamiento del personal de las Fuerzas Armadas, profundizar el acercamiento y el conocimiento mutuo con las Fuerzas Armadas de otros países. Muchas veces uno se pregunta para qué sirven este tipo de ejercicios, ¿no? de operaciones conjuntas. Bueno, en muchos casos habría 2 o 3 por lo menos fundamentos para realizar este tipo de operaciones. En primer lugar, para intercambiar experiencias, porque en medio de estos operativos hay capacitación tanto de militares de extranjeros como de los argentinos para otros países. Capacitación, intercambio de información sensible que tiene que ver entre diferentes países. La Argentina realiza este tipo de operaciones con países de la región, pero también con países que son de países desarrollados, ya sea de la OTAN o de otros países, con lo cual el intercambio de información sensible es fundamental para el resguardo y la protección de soberanía de la Argentina en términos de recursos naturales. Y el otro tema es también para intercambiar datos en términos de lo que es equipamiento militar, ¿no? Por eso la importancia de cuando se emite esta ley, o sea, se vaya a aprobar esta ley, va a estar incluido la facultad del Poder Ejecutivo para poder recibir, por ejemplo, equipamiento militar de otros países cuando vengan a la Argentina a realizar este tipo de operativos. Hoy por hoy, ¿hay alguna hipótesis real de conflicto? Bueno, a ver, la hipótesis concreta que trabaja el Ministerio de Defensa desde hace muchos años es en el Atlántico Sur con Gran Bretaña, porque hay un tema concreto, que es la base de Mont Pleasant en las Islas Malvinas, donde el gobierno británico tiene una base de más de 3.000 hombres con equipamiento de alta tecnología, incluso con buques con ojivas nucleares, que en algún momento se denunció por parte de la Argentina, y ese es un espacio que hoy la Argentina y el Ministerio de Defensa ha puesto mucho énfasis. De hecho, hay un radar nuevo que se ha instalado en Tierra del Fuego, hay patrullajes permanentes de parte de las Fuerzas Armadas, porque es una zona de tensión diplomática hasta ahora y una zona donde hubo una guerra en 1982, ¿no? Ahora, desde la guerra de 1982 en adelante, ¿cuánto realmente invirtió el Estado argentino en entrenamiento de sus tropas, en, no sé, hacerse de tecnología o de armamento para, por ejemplo, una hipotética situación de conflicto? Y en el medio se me ocurre también pensar la explosión del Ara San Juan, que lo que nos hizo pensar es, bueno, esta gente estaba haciendo una tarea de rutina bajo el agua y le voló todo por el aire y no estaban en condiciones de salir a hacer esa misión. A nadie le importó, la pasaron por alto. Tampoco se reemplazó el Ara San Juan. Exactamente. Mira, Meli, en términos de comparativos, si vos te fijás las últimas publicaciones del área de defensa, diferentes publicaciones que hay tanto en la región como en Estados Unidos, hoy la Argentina está dentro de los países con menor presupuesto en términos de equipamiento militar en la región de América Latina, estamos hablando, ¿no? Están por encima
en términos presupuestarios de defensa de la Argentina, países como Brasil, Chile, como México, como Colombia, como Perú y como Chile. Nosotros venimos mucho más abajo. ¿Qué se ha invertido para lo que vos decís específicamente, Atlántico Sur? Bueno, en los últimos años se han incorporado buques de patrullaje para la zona del Atlántico Sur, como te decía, un radar en Río Gallegos, un radar en Tierra del Fuego, y está pendiente la compra de 12 aviones supersónicos por parte de la Argentina en negociaciones con China, con Estados Unidos, con Dinamarca. Son los tres países con los cuales hoy se está tratando de negociar para ver cuál es el que hace la mejor oferta. Esto es en lo que hace a el Atlántico Sur. Y obviamente no es solamente por el tema Malvinas, sino también por el tema de protección del área de Antártida, ¿no? Que es un tema obviamente altamente sensible. Si bien la Antártida no es un lugar donde hay bases militares, pero sí hay bases científicas que requieren de un apoyo logístico de las Fuerzas Armadas. Y esto obviamente en los últimos años se ha potenciado. Está el proyecto del polo logístico para abastecer buques que van a la Antártida en Ushuaia, y este también es otro de los temas que obviamente están poniendo énfasis desde el Ministerio de Defensa. Vamos a cerrar con la última placa. Bueno, los ejercicios que están pendientes, bueno, son todos estos, no voy a nombrar todos, pero que van a tener lugar dentro y fuera del territorio nacional en este año, en el 2023, en el marco del programa de ejercitaciones combinadas correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de septiembre del 2023 y el 31 de agosto del 2024. Por eso la importancia de esta ley, de que salga cuanto antes, para que se puedan programar con tiempo y forma estos ejercicios militares. Una última cuestión, ¿por qué también son importantes estos ejercicios? Porque hacen a la confianza entre los países. Te voy a dar un dato concreto. En el año 2022 se detectaron por medio del radar en Tierra del Fuego 5 vuelos que no estaban provenientes de Chile hacia las Islas Malvinas, vuelos que no estaban en ningún caso aprobados y autorizados por la ANAC, por la Administración de Aeronavegación Nacional, y pasaron por el espacio aéreo argentino dirigiéndose a Malvinas. Nunca Chile informó, a través de los pedidos que hizo la Cancillería, de qué se trataban esos vuelos. Bueno, cuando hay confianza entre los países, se puede determinar este tipo de información de qué se trata. En el caso concreto, por ejemplo, con Brasil o con Uruguay, hay una mejor relación, si querés, una confianza mayor entre las Fuerzas Armadas, y esto sirve también a la hora de resguardar los recursos naturales. Bien, interesante, Martín, gracias. Igual ayer la reunión de defensa fue más bien una formalidad, ¿no? Porque no había grandes disidencias para avanzar con esto. Y también fue un homenaje para los héroes, una oportunidad para homenajear a los héroes de Malvinas, porque al principio de la comisión también hicieron un minuto de silencio y estaban los granaderos, venimos del feriado, justamente donde se conmemora. Exactamente, claro, del 2 de abril. Del 2 de abril, claro. Y entonces era una buena oportunidad también para que hubiera ese homenaje, porque este año no fue, por lo menos desde el Congreso, un lugar a donde se brindase un acto especial como fue el año pasado. ¿Te acordás que ahí hubo un acto donde el diputado Leiva fue protagonista por ser un excombatiente? Sí, es el único excombatiente, ¿no? Exacto. De la Cámara de Diputados. También hay trabajadores. Hay trabajadores del Congreso que fueron excombatientes. Sí, es cierto. Es cierto, con todo lo que eso implica, ¿no? Hay que saludar en ese sentido el aspecto inclusivo de la Cámara de Diputados, porque muchos excombatientes lo que cuentan es que durante muchos años prefirieron ocultar el hecho de haber participado de la guerra o haber sido enviados a la guerra, porque les costaba justamente, la inserción laboral y no ser estigmatizados, porque todo el mundo consideraba que aquellos que habían estado en la guerra habían estado expuestos a
bueno, una vida muy cruenta esos meses y que por lo tanto no eran personas que podían estar en convivencia con otros o haciéndose responsables en un ámbito de trabajo. Así que es destacable que la Cámara de Diputados hicimos un documental aquí en DTV. ¿Te Sí. acordás el año pasado con Horacio Montt y con el testimonio de excombatientes que son trabajadores legislativos también? Bien, buenísimo, podríamos seguramente recuperar algo de ese material. Bueno, hacemos una pausa cortita y en un ratito seguimos con más aquí en DTV en la segunda edición. Ya venimos. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo va a pagar? ¿Efectivo? ¿Débito? Pago lo que es justo. Hoy podés pagar como quieras, pero pagando siempre lo que es justo. Precios Justos es un compromiso entre todas y todos que nos permite desde la app avisar de faltantes e irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Esta medida va a traer orden en los precios y en las casas de cada familia. Bájate la app, escanea y conoce los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. DTV es información,
diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Acá estamos de regreso después de la pausa en un recreo que nos tomamos para actualizarnos en materia de series. Nos hacemos las recomendaciones del día, así que, bueno, porque las series son la mejor manera de hablar de la actualidad también. Sí, claro, es un reflejo de la actualidad. Sí. Estoy viendo una de espionaje. Esa de espionaje que vos ves de American me hace recordar mucho al caso que hubo del matrimonio ruso aquí en la Argentina, que lo detienen ahora en Polonia. Con documentación que, bueno, de pasaportes argentinos, pero detectaron que eran espías rusos. O sea, es un caso muy parecido al de la serie. Es decir, a veces la realidad supera la ficción. A veces. De espías está muy buena. Hace poco vi la de Yossi, el espía arrepentido, basada en un libro y que además, bueno, fue justo Yossi fue el espía que denunció a Balbuena, que tuvo un juicio hace poco, estuvo la sentencia hace pocos días, que era un periodista que estaba hacía inteligencia en la agencia Walsh durante muchos años. Claro, así que es muy buena serie también. Sí, también muy buena. Y después siguen las recomendaciones, porque ahí el amigo Gus nos recomendaba también, bueno, que vio Sin Novedades en el Frente, que es la que le ganó en 1985, que también es muy recomendable, ¿no? Sí, muy recomendable. Yo no la vi todavía, porque hay que tener un estómago como para predisponerse para ver ese contenido. Claro, es dura, eso es una realidad dura, sí, contexto de guerra. Sí. Muy bien, quien nos trae más novedades, pero sobre ya la actualidad, la mismísima actualidad, es Luciana Fernández, que está en el móvil y tiene toda la agenda y todas las novedades, lo que pasó, lo que va a pasar, ya sabe todo, se entera de todo. Ojo, otro que The American, sabe todo. Buen día, Meli, Jessy, Martín, muy buena jornada. Así que nos enteramos de todo, la verdad que nos enteramos de todo porque estamos en cada pasillo, en cada rincón, en cada comisión, en las sesiones, en todos lados, literal, estamos acá con nuestros compañeros, los camarógrafos, y nosotros que nos toca ser cronista de este lado, estamos ahí el minuto a minuto. Hay muchas cosas por ahí que pasan atrás de cámara que no tenemos tiempo de llegar a contarlas, de llegar a mostrarlas, pero es verdad, pasan un montón de cosas. Hablando de cosas que pasan detrás de cámara, ayer, esto es lo que extraño de ser cronista, por ejemplo. Me voy de acá y paso y había un montón de comida ahí donde estás vos, porque había un coro. Estaban tocando un grupo de arpas. Mirá, yo acá remándola como una loca y ahí había, le eché el ojo a una batatita, un membrillito, todo había ahí. Escucha, para que sepas que tengo el detalle, te puedo decir cuál era el menú de las cosas que habían. Fue así, ¿la probaste? Pongo un poco en contexto. Fue yo probé el embellú que había, porque era comida autóctona de la provincia de Formosa. Fue un evento promovido por los diputados, por el diputado Fernández Patri, Ramiro Fernández Patri, del Frente de Todos, el representante de la provincia de Formosa, y era comida autóctona de la provincia. Y entre las cosas que habían, te cuento que había escabeche de yacaré, de búfalo, de cabrito, mamón en almíbar, miel de abeja, brusquetas de chipa, entre, embellú y un montón de otras cosas que tuve la posibilidad de probar. El embellú es parecido a una chipa,
¿sí? Que se hace con almidón y que se hace con queso, que es muy, muy rico. Es propio de la región del país de Paraguay, tanto el embellú como el caburé. Son muy parecidos a las chipas, ustedes le dicen chipá, yo le digo chipa, porque nosotros en el norte le decimos chipa. Siempre se arma esa discusión, ¿viste? Con la gente acá por ahí de Buenos Aires, de Santa Fe, que le dice chipá. O sea que correcto. Nosotros le decimos chipa, es una discusión. Chipa debe ser en guaraní, ¿o y no? mirá, vos tenés... Claro, vos tenés que ir al lugar de origen, a la etimología, dónde se creó, por lo tanto, de dónde se crea, cómo lo nombran, es cómo hay que nombrarlo. ¿No? Exactamente, y en chipa. Paraguay le dicen chipa, no le dicen chipá. Es verdad. Exactamente, exactamente. Acá pasa el diputado Rodolfo Tailada, dice, aguante diputado. Siempre pasa. ¿Viste que pasan cosas acá en el pasillo? Siempre pasa, para mí que almuerza hasta ahora el diputado. Ahora, Luz, perdóname, ¿quién organizaba esto? La provincia de... Sí. Patri, Fernández Patri, creo. Pero la provincia, ¿quién lo organizó? Digo, ¿quién organizó todo? Estaba promovido aquí el evento dentro de la Cámara de Diputados, estaba promovido por el diputado Ramiro Fernández Patri, y también hubo una orquesta que estuvieron... representando música muy autóctona de la zona. En Pasos Perdidos también hubo una exhibición respecto a los paisajes, a la cultura, y luego eso se trasladó aquí al anexo de la Cámara de Diputados. Por eso digo, fue un evento que arrancó temprano en Pasos Perdidos, luego se trasladó aquí toda esa muestra de la cultura, de la música, de la comida propia de la provincia de Formosa. Y para hablar también respecto a lo que, las economías regionales, ¿no? Hablando del... Exactamente, y hablando del diputado Ramiro Fernández Patri, él es el presidente de la Comisión de Economía y Desarrollo Regional, que también se reunió en el día de ayer por la mañana. Sí. Bueno, y trataron todo lo que tiene que ver con la producción orgánica. Entre las cosas que trataron, la Comisión Asesora para la Producción Orgánica, que es creada por la Ley 25.127, reglamentada mediante el Decreto 97 del año 2001, es presidida por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y cuenta con la participación de representantes de gobiernos provinciales. Y si me pongo a nombrar a todos los gobiernos provinciales, prácticamente son todos los que integran la Argentina, que forman parte de esta secretaría, y que tiene entre sus funciones, constituye el ámbito oficial público y privado, donde se reúne el sector desde hace más de 20 años ininterrumpidamente. Y entre las principales funciones que tiene esa secretaría, que estuvo presente en el día de ayer aquí en esa reunión informativa de economías regionales, es asesorar al secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca sobre los aspectos relativos al sistema de producción orgánico, biológico y ecológico. También tomar conocimiento y emitir opiniones sobre los textos de proyectos de políticas públicas, leyes, decretos, resoluciones y disposiciones, y también promover el desarrollo de la producción orgánica en el país. En este sentido, entendemos que la participación de los legisladores y asesores resultó totalmente estratégico para la implementación y el fortalecimiento de este tipo de producción orgánica dentro de las economías regionales. Así que fue una de las comisiones más importantes que se reunió ayer a las 9:30 de la mañana aquí en el anexo de la Cámara de Diputados, recordemos, presidida por el oficialista Ramiro Fernández Patri. Muy bien, interesante también no darle lugar a las economías regionales porque en general están respaldadas o llevadas a cabo por familias. Son familias que de generación en generación van pasando algún tipo de producción. Y en algunas provincias es muy importante el valor que tienen, el rol que cumplen, pero bueno, también muy asediadas por la brecha cambiaria, por las presiones impositivas, por la sequía. Bueno, es como las cosas que golpean a la economía en general, golpean el doble a las economías regionales. Pero bueno, también tienen una enorme oportunidad a veces. Exactamente, por eso es muy importante remarcar el tema de las economías regionales, ¿no? Por todo este tema, también por la influencia y el impacto que tienen en la economía, no solamente de la región, sino también en la economía nacional, ¿no? Y como bien decís, Meli,
representa un poco todo lo que es el suelo, la tierra, la cultura, la producción propia de lo que son las provincias, por ejemplo, del norte, ¿no? Que se caracterizan muchas de ellas por la producción de muchas, bueno, de yerba mate, de madera, de cítricos. Va a depender de acuerdo a la región. Tenemos distintas economías regionales que justamente se fueron armando y marcando de esa manera dentro de lo que es el territorio nacional. Y por eso esta Comisión de Economía y Desarrollo Regional se reunió ayer en el marco de una reunión informativa, y recordemos que el año pasado también, durante el 2022, se reunieron varias veces para hablar sobre estos temas y específicamente todo lo que tiene que ver con la producción orgánica. Hoy en día está como muy de moda comer alimentos orgánicos. Si bien es un poco más costoso, es un poco más caro de lo que son productos tradicionales, ¿no? Pero la producción orgánica está como en auge, es una herramienta que está en pleno crecimiento y una producción que, bueno, merece la pena que los legisladores hablen del tema y legislen respecto a esta economía que está en vías de crecimiento. Bueno, vos sabés que sobre eso, si es más caro o no es más caro, viste que hay todo un debate, porque también hay quienes dicen, bueno, después es más caro también atender las consecuencias a la salud de habernos alimentado durante años en cuestiones, digamos, en alimentos que son enmascaramientos de alimentos, que en definitiva después cuando te das cuenta con qué están hechos, bueno, es un peligro constante al que hemos sobre todo expuesto a nuestros hijos. Sobre las economías regionales también hay todo como una tendencia, me parece, por suerte, heredada para bien de la pandemia, de hacer como tener un pensamiento holístico respecto de la salud y de la medicina, y entender que el aspecto alimentario es un aspecto determinante para poder prevenir enfermedades. Yo el otro día estaba investigando un poco por una cuestión personal y me encontré con que, por ejemplo, me van a tirar con algo seguro, que los embutidos, las salchichas concretamente, que a veces te sacan de un apuro o en un cumpleañitos vos servís y das, en realidad son elementos que tienen sustancias cancerígenas. Y no lo sabemos, y así que en ese sentido la ley de etiquetado frontal también le dio una oportunidad a las economías regionales, sobre todo aquellas que se dedican a la alimentación, ¿no? Porque tienen más chances de competir en definitiva, porque hay toda una cultura y una tendencia de ir a buscar algo más natural, y es importante. Y es importante, justamente por eso es tan importante visibilizar todas estas leyes que salen de aquí del Congreso de la Nación Argentina, como lo fue, bien lo decías, el tema de la ley del etiquetado frontal de los alimentos. Nos da la información necesaria de lo que contiene los excesos en nutrientes, en calorías, en carbohidratos, en sodio, que tiene ciertos alimentos, para que nosotros podamos decidir exactamente, y en base a eso, a tener la información, podamos decidir cómo alimentarnos o no. Algo que hace ni más ni menos el derecho a la información. Porque es decir, el Estado regula esto, ¿no? Regula a las empresas para que nos den la información necesaria y seamos nosotros los que luego, bueno, tomemos o no las consecuencias de las posibles enfermedades que puedan despertar a lo largo de nuestras vidas por habernos alimentado de una manera no adecuada, quizá de una manera no tan natural o no tan sana. Entonces es importante, algo que quizá hace unos 5 años atrás, sin ir más lejos, para no decir 10 años atrás, era prácticamente impensado por parte de las empresas productoras de alimentos, de que tengan que develar de alguna manera los excesos en los nutrientes que tienen esos alimentos, que luego vamos a las góndolas de los supermercados y los terminamos consumiendo. Bueno, todo esto hace al derecho a la información y al poder concientizar sobre lo que estamos consumiendo, ¿no? Una batalla que se dio en su momento con el tabaco. O sea, esto era una industria muy rentable, sin lugar a dudas, y también era muy importante que la población estuviera informada sobre las consecuencias que traía fumar tabaco o estar expuesto al tabaco, porque a veces no es necesario fumarlo, sino que cuando antes, por lo menos algunos que tenemos algunas canas, nos acordamos, las redacciones se fumaba, digamos, en lugares cerrados, pero terriblemente. En la facultad, en la Universidad de Buenos Aires, me acuerdo de irme y era terrible el olor a cigarrillo, los ojos, del pelo. Es cierto, terrible, terrible. Es una cultura que se ha perdido eso, ¿no? Por suerte, pero también uno decía, no, ¿cómo se va a ir en contra de las tabacaleras? Más que este país sigue siendo un negocio muy importante el tabaco, la producción de tabaco y la publicidad asociada al tabaco también. Y cómo eso fue evolucionando al punto de que hoy, si una persona fuma en un ambiente cerrado, está mal visto.
¿no? Sí. Es como que hasta las personas que fuman se preservan de decir no voy a fumar en un ambiente cerrado porque fue toda esa cultura que fue cambiando a raíz de unas leyes que salieron del impulso del Poder Legislativo y que impulsó, ¿no? A raíz de eso la gente se tuvo que adecuar a la nueva realidad, que lo único que hace, si vos te pones a mirar y mirás desde lo macro, es preservar el derecho a la salud. Tanto el tema de la tabacalera como el tema no, ahí siguen pasando diputados detrás tuyo. Por ahí lo vi a Pedrini, que pasó. Sí. Es como la hora está clave. Pedrini, pasó Valdés. Diputado, ¿cómo le va? Sí, están acá de reuniones, algunos en sus despachos. Nadie quiere hablar con nosotros. Se los saludé, ¿cómo le va? Nadie quiere hablar con nosotros ahí, ¿no? Y si lo invitamos, ya se me fue Pedrini, porque Pedrini siempre tiene pinta de que lo invitamos, viene acá al móvil, se acerca. Pasó Valdés también recién. También el diputado Rodolfo Tailade también pasó y dijo, saludos diputados TV, ¿viste? Yo creo que si me acerco y les digo, vengan y charlamos un ratito, no tienen problema, hablan con nosotros. Así que le voy a pedir a mis compañeros cámaras que están del otro lado, pues yo no puedo ver a mis espaldas, que me enseñan si viene algún diputado, si se acerca uno, lo agarramos. Ahí entró Marco Giorgetti. Te prometo que lo agarramos. No sé si tiene tarde, tarde no tiene. ¿Viste? Es que es muy buchón. A mí me pasó el otro día, el móvil ahí puesto, pero donde estaba Gonza, y yo decía, no voy a pasar por atrás, porque iba a pasar por atrás y a los 20 minutos iba a estar acá. Entonces estaba ahí escondida contra la pared, estaba ahí pasando como pegada a la pared y en un momento dije, hago un cuerpo a tierra. No da tampoco. Y entonces que pasás por abajo, te agachás. Amablemente avisé ahí al control y dije, che, pueden poner el plan un segundo de nuestro compañero de Horacio, Tembón, acá en el piso. Entonces pasé rápido y porque quedaba raro, porque es muy buchona esa cámara, te enterás todo. Sí. Ves todo desde ahí, muy bien ubicada. Meli, te cuento que se está acercando acá el camarógrafo, me dijo, se está acercando el Topo Rodríguez. ¿Querés que probemos? A ver si para mí probemos. Si nos dice que no, nos dice que no. Apurado. Con el tema de la ley de alquileres. Bueno. A ver, vamos a ver, se está acercando. Esa sonrisa ahí. Sergio va a tratar de microfonearlo. Diputado, ¿cómo le va? ¿Tiene 5 minutos para hacer una notita? Estamos con Melina Fleiderman. No puedo. Porque ¿te están esperando? Le enchufa el retorno la próxima. a lo intruso. Vale, gracias. Gracias. Bien, Lugo, bien, es así. Claro, a lo intruso. Pero me dijo que lo están esperando enfrente. Seguramente se quedaba a charlar un pero es rato así, con me nosotros. gustó. Hay actividades también. Claro, en el Senado. No, acá yo tacleo, pasa un diputado y tacleo, no te da problema. Que el no ya lo tenemos, así que por ahí una de esas nos dicen que sí. Y sacamos algún diputado. Pero es verdad, hay una actividad enfrente que está prevista ahora para las 15:30, 16 horas, en Pasos Perdidos, y hay algunos de los diputados que están cruzando. Hoy tengo entendido también que se reúnen algunos parlamentos de amistad que tienen las cuestiones de diplomacia. Es verdad, lo de Armenia, ¿no? Está el grupo de Armenia. No, estuvo por la mañana la de Cuba. El grupo parlamentario de amistad con la República de Cuba, sí. No está previsto por la tarde, por lo menos, alguna actividad. Por ahí, fuera de agenda, está previsto, pero por lo menos en la agenda parlamentaria no. Hay una actividad en Pasos Perdidos que, ya te digo de qué se trata, que seguramente varios de ellos van a estar presentes también ahí, por eso están yendo para allá. Es una jornada sobre la salud integral en los adolescentes, sobre consumos problemáticos. El tema es desafíos del consumo problemático a la salud integral con adolescentes, y disertarán especialistas en la materia. Eso es una actividad que está prevista también allí adelante. Acá pasó el diputado Juan Manuel López también, pero lo vimos. Diputado, lo molestamos un segundito, 2 minutos. Bueno, ese se fue para el cajero. Bueno, igual, y recordemos también que... Bueno, está bien, pará, voy a aclarar algo, porque acá se están enojando. A ver, obviamente la producción llama a todos los diputados, quieren que salgan al aire, está perfecto. Lu está haciendo un trabajo, ella es periodista, es movilera, hace espontáneamente, no tiene un guión que sabe lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer. Ella siguió un chiste que es mío. Si los diputados se ofenden, la verdad que se ofendan, porque lo que queremos es conversar con ellos y que conocer qué piensan y qué proyectos tienen. El que se ofende, le mandamos un besito y tiene una oportunidad enorme para salir, para hablar, para contar lo que hacen, y el que no, buenísimo, acá lo esperamos, nosotros hacemos preguntas, trabajamos de esto y nos encanta charlar con ustedes. Lu, hiciste un trabajo espectacular. No, pero al contrario, sí, exactamente, ellos siempre con la mejor predisposición y la mejor buena onda, nos dicen si podemos, no podemos, a veces nosotros también entendemos que están con una agenda. Todos entendemos todo, está bueno que también entiendan nuestro trabajo, todos, digo, no solamente los diputados, todos, que entiendan nuestro laburo, que estamos acá. Mira,
y le estamos poniendo todo también para traer la mejor información posible. Así que, Lu, te mando un saludo enorme, hiciste un trabajo divino. Gracias por tu simpatía y por tu profesionalismo. Jessy, seguimos con vos. Sí, vamos a hacer, Meli, Martín, un repaso sobre lo que pasó en la Comisión de Juicio Político, si te parece, especialmente el testimonio que dio Germán Garabano. Se trata, este martes fue la 5ª audiencia testimonial, donde ya comenzó la investigación, y la última convocada específicamente sobre todo el tema relacionado con el 2x1, el fallo Muiña, aunque quedaron algunos testigos que falta reprogramar, en particular, bueno, el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, y también quedó pendiente que se acerque Santiago Tamendi, que fue funcionario del Ministerio de Justicia, al igual que Garabano en la gestión del gobierno de Cambiemos. Germán Garabano fue ministro, recordemos, de Justicia del gobierno de Mauricio Macri, que fue entre el 10 de diciembre del 2015 y el 9 de diciembre del 2019. Y justamente el fallo Muiña, la fecha en el que salió, en que la Corte se pronunció, fue en mayo del 2017, por eso es que fue convocado también a brindar testimonio e información sobre este tema. Vamos a la siguiente placa. Para recordar cuál es la hipótesis sobre la que viene trabajando la comisión, y es que el fallo Muiña fue negociado entre la Corte Suprema y el gobierno de Macri. Eso es lo que están investigando y es la hipótesis que tienen algunos de los diputados y diputadas que necesitan recabar información, pruebas y testimonios justamente para ver si esa hipótesis se corrobora o no. Vamos a la siguiente placa para ver algunas de las declaraciones que hizo el exministro de Justicia. Sobre el fallo Muiña, arrancó marcando un poco la cancha, Meli. Dijo, no estoy a favor del fallo y siempre estuvo en contra del 2x1. Porque justamente fue la manera en que el exministro de Justicia quiso como ir contra la hipótesis central que tiene sobre todo el oficialismo en la comisión, en toda la investigación que se está haciendo. Y por otro lado, también aclaró, frente a varias de las preguntas de los diputados, nunca hablé con la doctora Hayton del caso Muiña. En general, no hablé de ningún caso. Esto es importante, el rol de Hayton, porque justamente es la que se cuestiona o la que se presume que cambió el voto a partir de la situación que tenía alrededor de su jubilación, que ahora vamos a repasar. Vamos a la siguiente placa para ver otro de los temas sobre los que fue consultado. Fue la diputada Brauer y el diputado Pedrini también, que le hicieron algunas consultas sobre sobre las relaciones que tenía sobre determinados personajes que tuvieron que ver con la última dictadura militar. En este caso le preguntó a la diputada sobre la relación con Roberto Durrieu, que falleció en el 2020 y fue funcionario en la dictadura. Busqué precisamente los datos, fue fiscal de la provincia entre el año 1976 y 1978, donde funcionó especialmente en la provincia del circuito Camps, que es uno de los juicios muy importantes que hay también sobre un centro clandestino de detención. Y también este personaje fue subsecretario de Justicia entre 1978 y 1981, que fue apoyatura legal a la dictadura de Videla en ese momento. Entonces la diputada le preguntó, bueno, ¿cuál fue su relación? Porque tenía alguna información al respecto para mostrar, digamos, de alguna manera que tenía algunos vínculos o intereses con determinados sectores, y dijo que, lo conocí profesionalmente y en algún momento he compartido algún trabajo que se publicó, creo. Eso fue lo que respondió. También le preguntaron sobre un aviso fúnebre que había hecho el exministro sobre un interventor de la provincia de Córdoba durante la dictadura. Él dijo que hizo ese aviso fúnebre porque el hijo de esa persona era asesor en el Ministerio de Justicia. Bueno, fueron algunas de las preguntas también que le hicieron, porque si bien el ministro dijo, bueno, yo siempre estuve en contra del fallo del 2x1, hay una intención de investigar, bueno, si hay vínculos con determinados personajes que han defendido a genocidas y que se iban a ver beneficiados quizás con el 2x1 que salió en ese momento.
También le preguntaron mucho sobre Hayton de Nolasco, porque acá es importante quizás repasar qué tiene, o sea, cuál es el debate sobre la jubilación de los jueces, ¿no? Que tuvo distintos episodios. Pero que no venía a cuento ahora, eso. Sí, venía a cuento ahora, ¿por qué? Porque la hipótesis es que Hayton de Nolasco cambia su voto porque estaba esperando que le den la posibilidad de seguir en su cargo, a pesar de tener 75 años, que es la edad límite para mantenerse en el cargo como juez. Claro, o como jueza. Claro, que es la hipótesis que se supone motivó el cambio de votación de ella. Claro, exactamente. O sea, eso es lo que dice, porque siempre la Corte... Pero la hipótesis, ¿quién larga esa hipótesis? Y la dan, por ejemplo, los periodistas que fueron parte también de la audiencia testimonial de este martes, muestran en distintos libros, publicaciones, incluso, digo, de diferentes medios, ¿no? O sea, desde Clarín, El Cronista, hasta también Página 12. Bueno, fue Silvana Boggi, que una de las notas fue del Cronista, o sea, un extracto de su libro. Sí. Y lo que daban cuenta, o sea, sin, por supuesto, revelar cuáles eran sus fuentes, pero sí que las versiones de las fuentes a las que ellos y ellas consultaban, daban cuenta de esta hipótesis, de que Hayton de Nolasco hizo el cambio de voto por una cuestión de que estaba esperando la jubilación. Y además hay algunas, en la cronología de los hechos, hay cosas llamativas que ahora las vamos a repasar, si quieren. Porque, bueno, lo que sucede es que a Hayton de Nolasco ella presenta un amparo, se lo dan, y a los 13 días, 16 días, sale un fallo de la Corte que dice lo contrario. O sea, dice que los jueces tienen que tener la aprobación del Senado si quieren continuar en su cargo después de los 75 años, o tienen que jubilarse. Pero 13 días antes le habían dado la posibilidad a Hayton de que este amparo se haga efectivo. Y además ahí, ¿cuál es el tema? Que el gobierno no apela a ese amparo, que es algo raro. O sea, en general, todo lo que sea perjudicial para las arcas del Estado, el Estado apela. En este caso dejó pasar los plazos, no apeló, con lo cual quedó firme la posibilidad de Hayton de poder mantenerse después de los 75 años. Bueno, esto decíamos recién, que a pesar de que el Estado siempre lo hace, no apeló. Sobre Hayton de Nolasco, fue consultado el exministro Garabano, porque es el que tenía la responsabilidad de apelar o no a ese fallo para que Hayton pueda continuar en su cargo. Y él dice que fue él efectivamente el que toma la decisión de no apelar, que estaba de licencia. ¿Estaba de licencia? Sí, que él estaba de licencia, pero que toma la decisión y que lo comunica a los funcionarios que trabajaban en el tema, y que toma esa decisión en base a un antecedente que es el de otro juez, Petraki. Que ahí se arma una discusión porque el diputado Tailade le dice, bueno, pero no es equiparable la situación de Hayton de Nolasco con la de Petraki, porque este juez Petraki asume antes de la reforma del 94, que es la que genera el conflicto por la edad de jubilarse, y Hayton de Nolasco es muy posterior. O sea, creo que en 2004 asume como jueza Hayton de Nolasco. O sea, en el gobierno de Néstor Kirchner. Néstor Kirchner, claro. De hecho, en un momento Garabano recuerda que dice, bueno, acá hizo como una especie de defensa de la ex jueza de la Corte, Hayton de Nolasco, que era una gran jueza, igual que Carmen Argibay, que la estaban vapuleando en este proceso. Bueno, hizo como un descargo también a partir de que se lo preguntó también la diputada de su propio espacio, Silvia Lospenato. Después fue consultado por el caso Schifrin, que es el que te decía que sale 16 días, unos días después de que le dan el amparo a Hayton de Nolasco, que es el que da vuelta la jurisprudencia, digamos, donde la Corte se pronuncia en un sentido contrario. Sí. Y le preguntaron si él sabía que ese fallo era una causa que estaba esperando desde hacía varios años en la Corte, y justo sale después de que sale lo de Hayton de Nolasco. Por eso digo que hay algunos hechos, por lo menos en la cronología, que llaman la atención. Él dijo que él no sabía que estaba esa causa tramitando en la Corte, y que se enteró cuando salió el fallo de su existencia. Ese caso, de alguna manera, le permite a Hayton de Nolasco quedarse como juez a pesar de tener los 75 años y frenar pedidos de otros jueces para hacer lo mismo que Hayton.
O sea, eso es lo que permite el caso Schifrin, digamos, ¿no? Que bueno, a veces uno escucha por ahí en la comisión un montón de nombres, cosas, pero está bueno saber de qué se trata cada uno de esos y qué significado tienen en todo este proceso. También le preguntaron sobre su relación con la ex jueza y dijo Garabano que compartió un espacio con ella que se llama Justicia de Cambio, que es un grupo de ONGs. Que ahí, bueno, también había otros, Santiago Otamendi, que también fue funcionario durante su gestión en el Ministerio de Justicia. Bueno, hizo, decíamos recién, la defensa también como jueza a Jayton de Nolasco. Y vamos a la siguiente placa para ver alguna de las últimas, porque tuvo un montón de preguntas, también le consultaron sobre lo que es conocido como la mesa judicial, sobre ese tema, más bien reuniones que hubo en la Casa Rosada para supuestamente negociar fallos, como presumen algunos diputados del oficialismo. Él dijo que no recordaba esas reuniones, no tengo conocimiento, o sea, sobre todo ese tema respondió más bien con evasivas, o que la justicia ya había investigado y que desmintió esas acusaciones. Pero le preguntaron sobre su relación con Pepín Rodríguez Simón, quien está prófugo de la justicia, porque los periodistas también que hablaron luego y que han escrito varias notas, libros, también siempre han señalado, según las versiones de las fuentes que ellos consultaron, que Rodríguez Simón fue el mayor impulsor del 2x1 y el que negoció este fallo por la jubilación de Jayton de Nolasco, etcétera. Entonces le preguntaron, bueno, ¿cuál es su vínculo con él? Dice que él tiene un vínculo que lo conserva hasta el día de hoy, que se involucró en algunos debates sobre algunas causas que trabajó con él, pero que en términos de lo que tiene que ver con todo este debate sobre la Corte y los fallos, dijo que de lo único que habían discutido con Pepín Rodríguez Simón es sobre el proceso de designación de los jueces y que más bien ahí tenían como algunas diferencias porque Garabano era el que más impulsaba que, según lo que dijo él, trabajaba más fuertemente para que se apruebe por el Senado y que no sea por decreto la designación de jueces. Muchos dicen que fue Pepín Rodríguez Simón quien sugirió a Mauricio Macri, que lo convenció de que haya designación por decreto de alguno de los jueces de la Corte. Así que bueno, esto es alguno de los puntos importantes de lo que es la hipótesis de investigación que hizo el exministro de Justicia, Germán Garabano. Y si hubiera sido que, pregunto desde la ignorancia, si hubiera sido que efectivamente eso fue así, ¿no? Que esta jueza termina acompañando o apoyando ese fallo o dándose vuelta en la manera en la que ella iba a votar. Pero ella, primero que todo el mundo tiene derecho a darse vuelta, la verdad es que, pero si fuese por eso, ¿eso es un mal desempeño en sus funciones? Y podría en algún caso demostrar que, o sea, si eso se comprueba, sí, que hay fallos que se pueden negociar por determinados beneficios. O sea, esa sería, digamos, que para la conducta de cualquier juez o jueza, no de la Corte Suprema ni de ninguna otra instancia, digo, sería algo óptimo, ¿no? Nadie quisiera que lo juzgue un juez que se puede dar vuelta porque le dan algún porque favor. Va a recibir algo a cambio, claro. Claro, o sea, claro. Entonces sí, yo creo que, o sea, eso probar, o sea, si se comprueba, va a cuestionar. Igual, recordemos que Jayton de Nolasco, como se fue de la Corte, ya no es integrante de la Corte, no es una de las acusadas en este proceso de juicio político. Claro, y entonces, digamos, me parece que argumentativamente debe existir el recurso para vos hacer como una especie de traspolación de que si vos tenés probado que este escenario sucedió, das por sentado que este fallo salió favorable a cambio de favores. Pero vos no sabés si después el resto de los jueces... Pasa que es importante lo de Jayton de Nolasco porque las versiones, que también fue parte de la segunda parte con los periodistas y las fuentes que ellos consultaron, todos indican, varios de ellos indican que las versiones es que el juez Rosenkrantz es el que estuvo a la cabeza de impulsar el fallo del 2x1 y que es el que convence a Jayton de Nolasco para construir esta mayoría
para el 2x1. Entonces lo van conectando de esa manera. Porque otra de las hipótesis la había semblanteado Jorge Lanata en una nota, en un artículo, donde él dice, digamos, que en realidad era el gobierno de Mauricio Macri el que le interesaba desde el punto de vista político alinearse con un sector de su electorado que ellos asumían hubieran estado contentos con este beneficio para un represor. Entonces, que ahí sí, digamos, tangencialmente, yo lo estoy haciendo... Estoy trayendo algo que aparte Lanata no está ni citado como testigo, pero está mencionada su nota en el expediente, claro, pero no lo citaron. Pero no lo citaron. Pero digo ahí, claro, tangencialmente también está como la idea o la sospecha que hubo como una suerte de presión política en el Poder Judicial para que se conquiste durante ese gobierno a una parte de un electorado más de derecha. Claro. Hay algo llamativo que recordaron los periodistas, es que Rosenkrantz, que es el señalado, el que impulsó, digamos que eso está en las actas porque es el que agarra el caso Muiña y estudia todo el tema y elabora el fallo. Es el que elabora el primer borrador del fallo que después apoyan los demás. Ahora bien, Rosenkrantz arranca como juez, ingresa a la Corte Suprema en agosto del 2016. Y desde que entra dicen que se abocó, o sea, decidió a eso, que el fallo sale en mayo del 2017. O sea, estuvo desde agosto, o sea, hubo pocos meses desde que ingresó, como que había una prioridad, evidentemente, de querer meter el tema de las condenas a los genocidas de la última dictadura, de poner en cuestión. De hecho, algunos periodistas decían, bueno, había un contexto donde se estaba intentando poner en discusión las penas, si correspondía al arresto domiciliario, si no. De hecho, la periodista Luzana Bertoia del Cohete a la Luna, por ejemplo, cuenta que el mismo día que sale el fallo del 2x1, las organizaciones de derechos humanos, madres, abuelas, habían sacado un comunicado de repudio a una reunión que está impulsando la Conferencia Episcopal Argentina, convocando a familiares de condenados por delitos de lesa humanidad y convocaban también a familiares de víctimas, de detenidos desaparecidos. Entonces, ellas habían sacado un comunicado repudiando ese intento como de reconciliación, ¿no? Decían. O también, por ejemplo, contó el caso Bertoia, la periodista, de que desde el macrismo había como algunas conversaciones que se estaban haciendo para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que estaba por venir al país, se reúna con represores de la dictadura. Entonces, bueno, que había, o sea, lo que muestran algunas de las periodistas es que había como un contexto donde se intentaba poner algo en cuestión y que la Corte, esto lo dijo creo que Irina Hauser, iba un poco al compás de algunos lineamientos políticos del gobierno de Macri, y Irina Hauser agregaba algo interesante, que incluso en materia laboral, dijo, hubo un cambio, que desde la Corte hubo un cambio muy fuerte de doctrina, digamos, en cuanto a sacar fallos laborales muy perjudiciales a los trabajadores. Y que eso sea en esa época, y los que más cambian, dijo, son Hayton de Nolasco, la ex jueza Hayton, y también Lorenzetti. Lo mencionó como los que cambian en materia laboral en hacer fallos más regresivos. Entonces, bueno, había un conjunto de elementos que creo que es interesante, por lo menos para estudiar, poner en contexto qué pasaba mientras se tomó esta decisión en la Corte Suprema. Sí. Bueno, interesante para escuchar todo lo que va surgiendo de esa comisión. Jessy, gracias, súper completo ahí toda la información, el resumen que trajiste. ¿Puede haber una próxima sesión? Bueno, se está trabajando en eso, ¿no? Lo habíamos anticipado acá en DTV. Germán Martínez, presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, está trabajando. Se había hablado para fin de mes. Se están tratando de poner de acuerdo con qué temas. Básicamente lo que sería factible por ahí es el tema del proyecto de ley agroindustrial, que es el que mayor consenso reúne. Este proyecto que hablábamos hoy de la aprobación de ingreso de tropas extranjeras también. El tema de alimentos orgánicos. Bueno, hay una serie de proyectos de ley que estarían en condiciones de ser consensuados y llevarse al recinto. Hay que ver si, bueno, los tiempos políticos lo permiten. Hay que ver también, ayer hablábamos aquí en DTV también, cómo juega la interna ahora tan convulsionada dentro de Juntos por el Cambio.
enfrentamiento entre Larreta, Macri, Bullrich y compañía, y en qué medida eso puede alterar los acuerdos internos dentro de la oposición. Bueno, hay muchos factores que están en juego, pero la intención del oficialismo, reiteramos, del presidente del bloque de Frente de Todos, Germán Martínez, es sesionar antes de fin de mes, por lo menos estar en una sesión, ¿no? Y le preguntamos a los diputados y a las diputadas qué opinión tienen sobre el proyecto de agrobioindustria y lo resumimos en este informe. Proyecto que busca crear el régimen de fomento al desarrollo agroindustrial sustentable, inclusivo, federal y sobre todas las cosas exportador, que volvió a impulsar el diputado Marcelo Casareto del Frente de Todos y que ya tuvo una reunión informativa en el plenario de las comisiones de Agricultura y Ganadería en conjunto con Industria, buscará ser llevado al recinto por el oficialismo. El diputado Eber Pérez Plaza, del oficialismo y de la provincia de Mendoza, habló sobre la importancia de este proyecto que conocemos como el proyecto agrobioindustrial. Se está trabajando efectivamente para que el día 19 y la semana entrante tengamos la posibilidad de dictaminar y avanzar con este proyecto que usted sabe que para mí es fundamental. Yo le puedo contar que venimos trabajando hace mucho tiempo con Marcelo Casareto para que este proyecto, y entre otros compañeros más, ¿no? Por supuesto, para que este proyecto sea una realidad y sea una herramienta más que tenga el sector productivo. Quiero dejar claro que no tiene que ver con la solución definitiva del sector productivo, claramente no, pero si bien es un incentivo muy importante, y si usted me lo permite, yo les puedo contar parte de los beneficios que este proyecto puede llegar a brindar al sector productivo. Lo que busca es dar un incentivo a través de un diferimiento del pago de ganancias. Entonces el sector productivo tenga la posibilidad de invertir en el sector y después deducir de ganancias hasta un 30% de la inversión desarrollada, lo cual, más allá del beneficio general, esto ayuda a que el sector productivo se tonifique y logre beneficio, más allá de que todavía esto es una iniciativa y un proyecto de ley que para consensuar hay que consensuarlo con todos los espacios, pero tranquilamente le puedo decir que ya venimos trabajando con Ricardo Burjael, en el cual mantenemos un diálogo fluido y de colaboración, en donde creemos que esto va a ser una realidad. Yo le puedo decir que es muy bueno el proyecto y yo lo apoyo y trato de conseguir los consensos necesarios con mis colegas para que sea una realidad del sector. Usted sabe que el sector, si logra este incentivo, puede reactivar gran parte de la cadena por la pérdida de la rentabilidad que hoy día tiene el sector por diferentes motivos, ¿no? Por las diferencias cambiarias, digamos que se siente un sector atrasado con los tipos de cambio, tiene que ver con insumos que están dolarizados y nosotros cosechamos el sector productivo en tierra dólares y cosecha pesos. Entonces, más allá de que medianamente la actividad es rentable, usted imagínese si nosotros logramos incentivos para que la gente que invierte en el sector privado tenga la posibilidad de querer ser dueño de una rentabilidad un poquito mayor, que tiene que ver ni más ni menos con la inversión en el sector privado. La diputada Germana Figueroa Casas, por la provincia de Santa Fe, habló de la importancia de este proyecto agrobioindustrial, pero también que será muy dificultoso sin hablar de retenciones. Uno no puede hablar de agro si no habla de las retenciones. Entonces, ese es el tema, ¿no? Pero también hablar del dólar, porque no es lo mismo un dólar como este que ahora el dólar agro que va a venir y lo que pasó con el dólar soja. Sí, pero viste, lo que pasó con el dólar soja no fue bueno. Primero se endeudó el Tesoro. Claro, endeudaste. Y después, por otro lado, se rompieron muchísimos contratos. Porque ¿qué pasaba con el que tenía un contrato de arrendamiento que lo tenía pautado en soja, pero él en realidad tiene un tambo? O tenía maíz. Y lo único que crecía el precio, entonces se armaron unos líos en entregas, en contratos así de trabajo, hasta para pagar maquinarias, que a veces se pone el valor en soja. Realmente meterse y tocar así con todos estos dólares generan distorsiones de alguna manera. El diputado Carlos Salomón Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, le dio un marco técnico y económico a este proyecto. Tenemos sequía, menor producción, retención de exportaciones, porque resulta que
leemos que los exportadores dicen, si nos dan un tipo de cambio aceptable, tenemos para liquidar como 5 a 6 mil millones de dólares. Entonces, quiere decir que sigue habiendo guardados en Silo Bolsas importante cantidad de mercancía exportable. Bueno, el Estado paga, digamos, un canon para que esa mercancía exportable se exporte y al país le entren las divisas que necesita para poder tener la reserva que necesita, para desalentar las expectativas de evaluatoria, etcétera, etcétera. Es toda una rueda, una cosa, cada una va vinculada con la otra. Ahora, diputado... El fondo de la cuestión es que nada de esto se puede analizar si uno no analiza el sobreendeudamiento al que fue llevado el país y que genera un problema de falta de divisa por ese sobreendeudamiento. Y ahora quiero decir una cosa para que quede bien clara lo que yo pienso. Sí. Los programas antiinflacionarios que yo conozco en el mundo entero son todos recesivos, porque todos están basados en una misma idea. Subimos la tasa de interés lo suficiente para desalentar el crédito, para que el crédito no sea accesible, para que por vía de la falta de crédito baje el consumo, que por la vía de la baja del consumo y de la demanda baje la oferta y que por la vía de la baja de la oferta entonces bajen los precios. Eso es así de facilito el esquema tradicional. La Argentina, que tiene un grave problema inflacionario, toma una decisión de tratar de ir en un proceso suave de descenso de la inflación y se plantea un objetivo hipermoderado de tratar de que en el 2023 la inflación sea del 60%. 60% sigue siendo un disparate, medido en términos globales, mirando el mundo y demás. Pero para la Argentina sería un logro y sería intentar un proceso de desaceleración inflacionaria que no sea necesariamente recesivo. Los diputados radicales Alejandro Cacase y Fernando Carvajal le dieron un marco de importancia al consenso que tiene este proyecto agrobioindustrial. Esa ley iba a salir apenas la presentaron, todos dijeron que estaban de acuerdo, vino el ministro a la comisión, hicimos la informativa, era todo consenso. Y después se ha ido trabando, se puso en extraordinaria, no se trató. Llama la atención por qué no avanza, por lo cual ya hoy no me animaría a vaticinar una fecha. Nosotros desde que comenzaron las sesiones ordinarias venimos dando testimonio de que estamos dispuestos a dar la discusión. ¿Es un tema posible consensuar? Sí, podríamos tratarlo, sí. El diputado correntino Jorge Romero habló de esta manera de la importancia de llevar este proyecto al recinto. Creo que es uno de los temas más importantes que deberíamos tratarlo ya en la próxima sesión, ¿no es cierto? Creo que incluso una cosa que para el campo, que tanto Juntos por el Cambio viene diciendo que se los perjudica, bueno, que nosotros queremos darle las herramientas para que puedan seguir progresando. Bueno, esperemos que nos acompañen con el quórum necesario, ¿no? El agro argentino creo que es fundamental, sobre todo para las exportaciones con mano de obra agregada y sobre todo para conseguir lo que tanto nos está escaseando, que son los dólares necesarios, ¿no es cierto? Industrializar el agro creo que es darle mayor productividad al campo, es un tema muy importante, entonces hay que buscarle todos los incentivos necesarios para que eso ocurra, ¿no? Bueno, estábamos diciendo que en realidad, digamos, este proyecto ni siquiera pasó todavía por comisiones, o sea no, que todavía que no, todo falta como el dictamen. O sea, claro. Sí pasó el debate, se viene debatiendo ya desde el año pasado. De hecho, el proyecto había vencido, después se hizo una representación desde el oficialismo que incorporó muchos de los cambios que se habían discutido con Juntos por el Cambio. Es un tema donde hay bastante consenso, pero no puede llegar a sesión todavía porque no tiene un dictamen de las comisiones en las que está girado. Se estima que, según las proyecciones del propio gobierno, que con este proyecto de ley habría un incremento de 7.000 millones de dólares en términos de exportaciones del agro. Y más de 200.000 puestos de trabajo nuevos. Estamos hablando de un proyecto de ley que fomenta el incentivo tanto de créditos como incentivos impositivos al sector agroindustrial y de esta manera
le inyecta fondos a un sector muy castigado, por cierto, por el tema de la sequía, pero más allá de esto, es un tema coyuntural, el tema de la sequía, es un tema que se venía debatiendo desde hace más de un año y que, bueno, podría haber consenso, como decían recién los diputados, tanto del oficialismo como de la oposición, porque le hicieron retoques, cambios técnicos, tanto del oficialismo como de la oposición, y hay un clima para que salga el dictamen y se lleve al recinto. ¿Y la cabecera sería industria o sería...? Es industria, es industria. Agricultura. Sí, con el diputado Casareto. Casareto tendría la cabecera de este dictamen. Exactamente. Y sí. me imagino también tiene que ser debatida en agricultura también. Porque se llama agro. Sí, es probable que cuando se pongan de acuerdo en dictaminar lo hagan con algún plenario de comisiones. Claro, ¿no? Que junten todos. Las dos al mismo tiempo. Y claro, presupuesto. Porque está bastante discutido, sí, y la de presupuesto y Hacienda. Otro proyecto que está en una situación similar, que hay bastante acuerdo entre las dos coaliciones más importantes de acá de la Cámara, el Frente de Todos Juntos por el Cambio, es una iniciativa del Poder Ejecutivo sobre el lavado de activos. Para modificar la legislación, actualizarla. Es una legislación muy vieja, no se actualiza hace mucho, y además Argentina forma parte del GAFI, que lo está reclamando el GAFI, hacer ciertos cambios y va a haber una revisión también este año. Sí. Y habían llegado bastante... En un contexto también sumamente determinante para que salga una ley como esa. Seguimiento de financiamiento al narcotráfico, básicamente, ¿no? Exacto. Sí. Claro, y esa habían llegado había bastante acuerdo, se habían puesto, incluso habían limado algunas asperezas, hubo debates durante el año pasado, pero falta dictaminar, están como ahí, también tienen acuerdos, o sea, ese sería otro de los temas que si convocan y se ponen de acuerdo para ya dictaminarlo, puliendo la letra chica del proyecto de ley, es otro de los que podría, de una ley importante para el Ejecutivo. Que... Meli, no, te cuento, se acaba de aprobar con 65 votos afirmativos en el Senado la ley Lucio. Bien, qué importante. Con lo cual estamos hablando de un proyecto de ley que había sido aprobado acá en diputados, ahora se trasladó al Senado, se convierte en ley. Proyecto de ley que implica capacitación para tanto docentes como para también médicos, especialistas en la salud, ante casos concretos de violencia a los niños, ¿no? Claro, o la presunción de que está enfrente a un caso de violencia, tienen un protocolo a seguir y ya no va más el no te metas, porque el no te metas terminó con la vida de Lucio. Exactamente, es muy importante. Nosotros hablamos acá en este programa, lo hicimos, estuvo súper lindo poder hablar con las historias que, digamos, que pujan por determinadas leyes. Vos hablaste con el abuelo de Lucio. De hecho, viajaron especialmente, estaban hoy en el balcón del Lucio Senado. Los abuelitos de Lucio habían viajado especialmente desde La Pampa para poder seguir de cerca de Cuando fue la sesión en la Cámara de Diputados también estuvieron presentes en el recinto. Bueno, muchachos, gracias por haber llegado hasta acá con nosotros, por haber estado ahí del otro lado también a ustedes, y nos reencontramos mañana a las 2 de la tarde en la segunda edición de DTV, y con ustedes nos reencontramos en las ediciones... Siempre. Todo el tiempo, en esta pantalla. Chau, que estén muy bien. Activa recreos. Activa vacunas. Continúa la campaña contra el sarampión, rubiola, paperas y polio para niñas y niños de 13 meses a 4 años inclusive. Son 2 dosis adicionales.